Estas 5 batallas cambiaron España para siempre. Una de ellas fue tan dura que ni siquiera el ejército de Napoleón esperaba tal horror. Sí, incluso el legendario ejército de Napoleón fue impotente. ¿Quieres saber cuál fue esa batalla y cómo transformó toda Europa? Quédate con nosotros hasta el final. Las Navas de Tolosa, año 1212. Nuestro viaje comienza con la batalla de las Navas de Tolosa, que tuvo lugar en el lejano año 1212. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia de la Reconquista, la lucha de siglos de los reinos cristianos por liberar la península ibérica del dominio musulmán. Imagina, el sol del mediodía quema implacablemente las llanuras andaluzas, calentando la tierra. En el horizonte se levantan 2 ejércitos. Por un lado, las fuerzas unidas de Alfonso VIII de Castilla, junto con los reyes de Aragón y Navarra. Por el otro, el poderoso ejército de los almohades, confiados en su victoria. Los gritos de batalla estallan, las espadas brillan al sol. El ejército cristiano, agotado por el calor y la presión del enemigo, está a punto de rendirse. La tensión invade las filas de los soldados. Con cada minuto que pasa, las posibilidades de derrota parecen más evidentes. Pero en este momento decisivo, Alfonso VIII decide lanzar sus reservas a la batalla. Tropas que hasta ese momento habían esperado al margen, listas para irrumpir en la lucha. Esta táctica resulta crucial. Los cristianos rompen las líneas de los almohades, destruyendo sus fortificaciones defensivas. El pánico se apodera de las filas del ejército musulmán, que hasta hace poco parecía invencible. Los soldados almohades, desorganizados, comienzan a huir del campo de batalla, conscientes de su inminente derrota. La victoria de los cristianos en esta batalla no solo fue un gran logro militar, sino también un momento simbólico. Esta batalla demostró que los reinos cristianos podían unirse ante un enemigo común y abrió el camino hacia la liberación de España. El asedio de Granada, 1491-1492. Ahora viajamos 2 siglos y medio hacia adelante hasta el final de la Reconquista, cuando toda la España cristiana se unió contra el último bastión musulmán, Granada. Imagina las majestuosas montañas de Sierra Nevada que rodearon esta ciudad durante el asedio de los reyes católicos, Fernando e Isabel. Granada, que en su día fue símbolo del poder de la cultura islámica en la península ibérica, estaba al borde de la caída. Era una ciudad envuelta en mitos y leyendas, el último baluarte del poder musulmán, luchando con todas sus fuerzas. El asedio de Granada duró varios meses. La gente dentro de los muros sufría por la falta de comida y agua. La ciudad se hundía en la desesperación. La comida se convirtió en un lujo. Cada gota de agua valía su peso en oro. Las calles de la ciudad fueron testigos de enfermedades, sufrimiento y muerte. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, los habitantes seguían resistiendo. Las tropas de los reyes católicos fortalecían sus posiciones día a día, apretando lentamente el cerco alrededor de Granada. Boabdil, el último gobernante de la ciudad, sabía que el tiempo jugaba en su contra. Poco a poco, la esperanza de salvación se desvanecía. Imagina estos últimos intentos desesperados de mantener el poder cuando todo a su alrededor se desmoronaba. En enero de 1492, después de largos meses de asedio, Boabdil rindió la ciudad. Las tropas católicas entraron triunfantes en Granada. Sus estandartes ondeaban en las torres de la ciudad, marcando el fin de la era del dominio musulmán en la península ibérica. Este fue el fin de una historia de 700 años de la civilización islámica en España, y un momento que cambió para siempre su rostro. Granada cayó, y con ella se fue una era que dejó una profunda huella en la historia de Europa y del mundo. Lepanto, año 1571. La siguiente gran batalla tiene lugar en las aguas del Mediterráneo. Es la Batalla de Lepanto, una de las más famosas batallas navales de la historia. Otoño de 1571.
El sol apenas se levanta en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos, mientras cientos de barcos aparecen sobre las aguas del Mediterráneo. Imagina este momento. Las galeras españolas están alineadas en formación de batalla, y al otro lado, la enorme flota del Imperio Otomano. Este es el enfrentamiento no solo de dos ejércitos, sino de dos mundos, dos civilizaciones. El primer disparo de los cañones rompe el silencio. Los barcos se lanzan unos contra otros, y la batalla comienza. El mar se convierte en un caos. El estruendo de los cañones, el fuego y la pólvora llenan el aire. Los guerreros se enfrentan en combates cuerpo a cuerpo en las cubiertas de los barcos. En Lepanto, cada marinero sabía que de esta batalla dependía no solo el resultado de la guerra, sino el destino de toda Europa. La flota otomana era poderosa, pero la Santa Liga Cristiana, encabezada por los españoles, resultó ser más organizada y decidida. Los barcos chocaron en una lucha mortal, y pronto los otomanos comenzaron a retirarse, dejando tras de sí barcos destrozados y los cuerpos de sus soldados caídos. La batalla de Lepanto fue una importante victoria para las fuerzas cristianas y detuvo la expansión otomana en Europa. No fue solo una victoria militar, fue un evento que cambió para siempre el curso de la historia del Mediterráneo y de toda Europa. El asedio de Zaragoza, año 1808. Ahora nos trasladamos a principios del siglo XIX, en plena guerra napoleónica. Francia, bajo el mando de Napoleón, estaba conquistando toda Europa, y España no fue la excepción. En 1808, las tropas francesas llegaron a Zaragoza, esperando una victoria fácil. Sin embargo, aquí se encontraron con una resistencia heroica. No fue solo un asedio, fue una insurrección popular. Zaragoza se convirtió en símbolo de la lucha desesperada por la libertad. Gente común, hombres, mujeres, niños, se armaba con lo que encontraban: viejas espadas, palos, cuchillos de cocina. Convirtieron su ciudad en una fortaleza inexpugnable. El ejército francés, acostumbrado a victorias rápidas, quedó atónito. Las calles de la ciudad se convirtieron en campos de batalla, donde cada casa, cada plaza, se transformaba en una pequeña fortaleza. Los habitantes no se rendían, luchando por sus vidas y su libertad. El asedio duró varios meses. Las tropas francesas, a pesar de su superioridad numérica y técnica, perdían soldados y recursos. Los habitantes de Zaragoza mostraron una resistencia increíble. Y aunque al final la ciudad cayó, su heroísmo inspiró a todo el país a continuar la lucha contra la ocupación francesa. Bailén, año 1808. Y llegamos a la batalla más significativa, la batalla de Bailén. Esta batalla, que tuvo lugar ese mismo año 1808, fue la primera gran derrota del ejército napoleónico en Europa. El ejército español, bajo el mando del general Francisco Castaños, utilizando tácticas de guerrilla y maniobras astutas, rodeó a las tropas francesas bajo el mando del general Dupont. Más de 17,000 soldados franceses quedaron atrapados. Fue un evento increíblemente significativo. Por primera vez en muchos años, el invencible ejército de Napoleón se vio obligado a capitular ante los españoles. Este triunfo inspiró a los pueblos de toda Europa a luchar contra la ocupación francesa, demostrando que incluso los ejércitos más poderosos pueden ser derrotados si un pueblo está dispuesto a defender su libertad. Estas 5 batallas son ejemplos brillantes del coraje, la resistencia y la voluntad del pueblo español. Mostraron que, incluso en los tiempos más oscuros, se puede resistir y vencer si se lucha por la libertad y la justicia.